Ese es el defensor del pueblo que nos acompaña en esta oportunidad, el flamante defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, elegido en la Asamblea Legislativa por 103 votos del Movimiento al Socialismo. Para conocer más detalles de lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa y las críticas que se han señalado antes ya de que usted tome posesión de sus oficinas, señor Tezanos, ¿cómo ha caído todo esto? Buenos días. Buenos días. Quiero dirigirme con todo cariño a nuestro pueblo, a los más interesados, que son los grupos vulnerables, en sentido de que yo he planteado generar construcción de derechos humanos. Un saludo a quienes me critican. Soy una persona que trata de querer a todos y en el sentido de que tengo que responder con independencia ante este mandato que es constitucional, que es algo que cuando yo lo veía en televisión no podía creer que sea cierto. Siempre soy una persona que ha sentido mucho el tema de la no discriminación, porque lo he visto muy de cerca. Me aflige hasta el día de hoy cuando veo un acto de discriminación en las calles y creo que me debo a la gente en el mandato que ahora encarno, y si esto puede ser pasajero, siempre estaré para servir a la gente. Soy una persona que no tiene bienes, que se vuelve a su casa a pie, que se sube un trufi, que cuando era niño le regalaba mi ropa a los niñitos que no tenían qué ponerse. ¿Cuál es la experiencia del defensor del pueblo ahora en derechos humanos para poder llegar justamente a esta oficina? En lo que corresponda a la temática, trabajé por inquietud propia en un artículo que se plasmó en la Constitución, que es la tipología de la no discriminación, el artículo 14, que fue la madre, y también participé en el borrador de la ley contra el racismo y la discriminación. Mis últimos trabajos han sido los decretos presidenciales de indulto en sus borradores, en sus informes de implementación. Otras normas como la despenalización de la huelga, que también está referida a los derechos laborales. Múltiples normas. Hoy me alegra dirigirme a nuestra población de gays, lesbianas, transexuales, los del colectivo LGTBI, porque es el Día del Orgullo Gay. Y también, por ejemplo, trabajé en este pequeñito proyecto de ley que sensibiliza. También quisiera referirme a este colectivo puntualmente, aprovechando la fecha, porque también he trabajado en la ley de identidad de género y me comprometo a poder contribuir a su aprobación. Son escenarios de discusión que hay que aprovechar. Y los derechos humanos son de lucha, son de protesta en las calles, como esta situación que tenemos de las personas con discapacidad. Permítame entonces, por favor, defensor, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado. Señor Tezanos, ¿cómo es que usted llega a ser funcionario público, a trabajar primero en Defensoría Pública y después en la Contraloría? ¿Es masista? Gracias. Fui invitado por el doctor Renato Pardo Angles, que fue mi docente en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba, y yo atribuyo esto a que podíamos tener criterios convergentes en materia de derechos humanos. Fue mi docente en Derecho Penal, en Derechos Humanos, una materia de preespecialidad que cursé en la Católica. Y yo creo que para esto se necesita sensibilidad social, y trabajé con él con iniciativas propias como las que mencionabas momentos atrás. Señor. Disculpe, no me quedó clara su respuesta. Le preguntaba cómo ingresó, quién del gobierno lo invitó a ocupar estos cargos. Me habló de un catedrático, un docente. ¿Qué tiene que ver? Eso para que yo ingrese a la función el febrero de 2007.
Y para que yo me postule no se recibí invitación de autoridades políticas, sino de personas privadas de libertad que me pedían que pueda presentarme a esto para poder incidir con mayor impacto en la generación de políticas. Y para este cometido también, por ejemplo, quiero hacer conocer que ya tenemos un proyecto de nuevo indulto que pueda ser más amplio que los anteriores. Seguimos teniendo un hacinamiento del 300% como país. Quiero que en estas críticas que hago se vea que soy una persona que, independientemente de las condiciones de pertenecer o no a la función pública o ser un ciudadano común, soy ante todo crítico y propositivo de las realidades como las que mencionamos, situaciones de cárcel. Somos un país que tiene una constitución que está caracterizada por su vanguardismo, progresismo en materia de derechos humanos, y las leyes que tenemos que hacer tienen que ir en este desarrollo y la misma convergencia. Hay una pregunta que quedó al aire, señor Tezanos. En este caso, y usted no pudo responder, de mi compañera de la ciudad de Santa Cruz. ¿Es usted masista? No, para eso hay que ser objetivos. No tengo militancia, no soy militante masista. Siempre he sido una persona humanista, muy sensible. Y yo creo que eso se puede ver desde que les hablo a ustedes. Trato de querer a todos. Lamento no sentirme querido por todos, pero la apuesta está en que por mis obras me conozcan, me juzguen, y dentro de este encargo tendré que responder y estar sujeto a cuestionamientos y a recibirlos de la mejor manera. Señor Tezanos, para la oposición se señala que la Defensoría del Pueblo ha muerto con la gestión suya, con la que inicia en este caso, y que usted entregaría la Defensoría del Pueblo a el Movimiento al Socialismo y sería defensor del gobierno. ¿Es así? ¿Será así? Mi voto, mi compromiso es de que no es así. Acepto la crítica, la recibo de la mejor manera. Me llama a demostrar con objetividad de que va a ser una gestión totalmente independiente, transparente, justa, progresista, que responda a los derechos humanos, que construya derechos humanos. No solamente hay vulneración de los derechos humanos por acción, por vulneración, por un acto de violencia que puede cometer una autoridad estatal, sino por pasividad, por no generar políticas públicas, por no generar normas, por no implementar normas. Y esa es otra tarea que hay que complementar. Por eso es que yo decía que no había que limitarnos a la generación de informes, sino a la prevención y a la construcción, a la propuesta de derechos humanos. Señor Tezanos, ¿qué idioma nativo domina usted? Era uno de los principales requisitos para poder ser postulante. Sí, habían dos formas de acreditar esto: de tener un certificado de haber cursado algún idioma, o si uno es de dominio por nacimiento, presentar una declaración jurada. Yo pasé un curso en una institución que se llama Real Grid Academy, y a nivel básico, y bueno, he estado relacionado por parte de la familia de mi madre con personas quichuaparlantes. La familia de mi madre es bilingüe y yo manejo un quechua también así a nivel básico. Bien, ¿y usted siente que merecía el cargo? Gracias. Yo me siento una persona que puede responder con su sensibilidad, con generación de propuesta, como insisto. He presentado en mi currículum 14 normas, sin embargo, son más de 30 las normas en las que he participado con bastante relevancia. Hay otras en las que simplemente he aportado con técnica normativa, porque hemos acudido como institución a las instancias que discuten precisamente estas cosas, y es por esa cuestión que yo sentí que podía tener algo que ofrecer, y quisiera ahora responder con humildad y como un humano, con nobleza, a la demanda de nuestro pueblo. Defensor,
Gracias por el contacto nacional a la ciudad de Santa Cruz, a Gabriela Oviedo. Hasta más adelante, Pablo Montt. Defensor, permítame una pregunta. ¿Qué opina sobre la gestión de del señor Villena, del doctor Rolando Villena, que estuvo como defensor del pueblo y que fue bien aplaudida por la ciudadanía, pero cuestionada por el gobierno nacional? ¿Cuál es su opinión usted? ¿Qué lineamiento va a seguir? Bien. No he sido crítico solo con él, sino con todas las instituciones, con todos los modelos formalistas. Yo creo que hay que romper con todos los formalismos, con los enclaustramientos normativos. Decía que no podemos considerar a las normas como jaulas, que hay que romperlas. Yo precisamente, aunque haya estudiado Derecho, yo me considero un rebelde de la norma y en ese sentido creo que las gestiones limitadas a la generación de informes, que no explotaron la generación de propuesta, tienen que ser superadas. Y esta crítica no solamente la habría yo hecho a la gestión que me precede. Los anteriores defensores del pueblo no hicieron construcción normativa y este es un mandato constitucional y de la ley 1818. Por eso también quiero enfatizar que no solamente se vulnera derechos humanos o se afecta el goce pleno por acción, sino por omisión, por pasividad, por no generar norma, por no generar o implementar política pública. Gracias por acompañarnos en esta entrevista al flamante defensor del pueblo, doctor David Tesanos Pinto. Buen día. Gracias, buenos días.